En este caso vamos a empezar con lo básico de taller y laboratorio. Lo básico de taller y laboratorio es que es una, por así decirlo, introducción a la electrónica. Lo que les voy a pedir por ahí, si me escriben en el chat, que directamente prendan el micrófono y hablen, porque yo estoy con la pantallita de la pizarra, no voy a poder ver lo que me están diciendo. Bien, ahora, lo básico de taller y laboratorio es que nosotros vamos a tener, por así decirlo, un diagrama de bloques. Disculpen la prolijidad del dibujo, pero bueno, es la primera vez que es una pantallita. Supongamos que esto es una pila, con un lado positivo y un lado negativo, la cual en toda la materia va a estar conectado a un componente. Este componente puede ser de distintos tipos, una resistencia, un capacitor, eso no hay problema, cada uno se comporta de manera diferente. Esto, por ejemplo, vamos a poner una R de resistencia, disculpen la prolijidad. También es lo mismo que hacer, ese simbolito es el equivalente, que hacer este símbolo es de una resistencia, y toda resistencia es más complicado de lo que pensaba. Se mide en una unidad nueva llamada ohmio. El ohmio, o el ohm, o HM, es la unidad de resistencia, es de por sí, no es que se puede vincular con lo que es una velocidad, con lo que es una aceleración, con nada de eso, sino que el ohm es un parámetro el cual indica con qué resistencia literalmente va a poner el circuito o el componente en este caso al paso de la corriente. ¿Qué es la corriente? Es como si fuera una cantidad de carga de electrones, literalmente la corriente se simboliza con la letra I, y eso es la corriente. Son como electrones que salen del lado positivo de una fuente, en este caso una pila, puede ser una fuente de continuo, fuente de alterna, eso ya lo vamos a ver en sus clases, la cual sale del polo positivo y va hacia el negativo. Esto solo va a suceder si yo tengo un cable que la conecte. Va a circular en este sentido, puede circular en el sentido inverso, eso no tiene grandes dificultades, pero pasa del lado positivo al negativo. Esta corriente son electrones que van pasando de un lado a otro y circulan de modo cerrado. Si yo pongo una resistencia, va a haber una resistencia al paso de esos elementos, y ese es el hecho que va a, digamos, estaba aceptando una persona, ahí está, que va a definir a la electrónica en sí. Corriente circulando por un circuito, una resistencia que se opone al paso, y esta fuente que tiene un voltaje. Voltaje V, que se mide en voltios, y la corriente que se mide en amperios. Disculpen la prolijidad nuevamente. Bueno, eso es lo básico. Lo que pasa es que estas tres variables se relacionan entre sí. ¿Cómo se relacionan? Se relacionan en base a que la corriente, o mejor digamos, el voltaje, uy, qué horrible eso, disculpen, más horrible que lo que venía haciendo. Digamos acá, vamos a ver que voltaje es igual
a resistencia por, esto es un por, corriente. La mnemotécnica es que Victoria es la reina de Inglaterra, o también muchos usan un triangulito que se llama pirámide de la ley de Ohm, creo. Esto se simboliza como ley de Ohm. Y si no me equivoco, esto es B, esto es R, y esto es I. Entonces, si ustedes se fijan, tomando una de las variables que ustedes quieran conocer, pueden ver que si seleccionan la B, en la cuenta va a ser I por R. Si seleccionan la I, la cuenta va a ser B sobre R. Y si seleccionan la R, va a ser B sobre I. Entonces podemos poner que B es igual a R por I, del mismo modo, o sea, la cuenta es obvia, R es igual a B sobre I, uy, e I es igual a B, a B sobre R. Con estos datos, ustedes pueden resolver prácticamente cualquier circuito que se les presente, siempre y cuando sea un circuito resistivo, obviamente. Quisiera saber si tienen hasta acá alguna duda con lo que he estado diciendo. Porfa, si alguien tiene alguna duda, activa el micrófono y me dice, así yo lo escucho, pues bueno. Eh, si no, no puedo entender, no puedo escucharlo, no lo puedo estar leyendo en la videollamada. ¿Qué pasa? Ahí está, ya lo empezó. ¿No? No, perfecto. Bueno, entonces. Vamos a lo que me habían preguntado, que ahora voy a cerrar un ratito, así veo qué preguntas habían hecho. ¿Hace falta saberse la teoría de la ley de Ohm? La teoría de la ley de Ohm. No, no es necesaria. Alcanza con saber que eso, que B es igual a R por I, que R es igual a B sobre I y que I es igual a B sobre R. De todos modos, si es importante, está bueno, algunas imágenes por ahí que ejemplifican la ley de Ohm, eso se los voy a pasar por el grupo más tarde. Hay algunas que están buenas, que es como bastante gráfico. El voltaje es como que empuja la corriente es como que es lo que está pasando, circulando, y la resistencia se opone. Muchos también lo pueden ver con la parte hidráulica, como si la corriente fuera el agua, el voltaje fuera la canilla, y la resistencia creo que era un estrellamiento en el tubo, por ejemplo. Son distintos ejemplos, son todos válidos. Pero bueno, eso es la base de la introducción a unidades y a despejes. Por la parte de cálculo de voltaje, ¿cómo se relaciona con el error? Eso lo dijo Cande. Cande, ¿a qué te referías con cálculo de voltaje y cómo se relaciona con el error? ¿Qué error? Cande. Ley de Ohm por ejercicio de circuito no me salía. Perfecto, es ley de Ohm eso. Eh, no sé si vieron algo antes de esto, si no ya directamente pasamos a lo que es resolver circuitos. Díganme porque acuérdense que si quieren hablar tienen que activar el micrófono porque si no, no se los escucha. Por defecto el Meet los pone con el micrófono silenciado. ¿Cómo usar el tester? ¿Cómo usar el tester? Eso es otro gran tema. Ahí se los muestro. Bueno, ¿alguna duda? Con esto particular que estuve mostrando, ¿tienen alguna duda? Si no, ya lo cierro y paso al otro tema que es tester. ¿Puedes hacer un ejercicio aplicando esa ley, así aunque sea simple? Sí, totalmente. Un ejercicio simple, así después vemos los ejercicios más complicados, pero sí, eso lo hacemos. Pero no, esto no era. Le borré, le borré acá la R. Voy a borrar el circuito este. Bien. Supongamos que yo tengo
una pila, las pilas se pueden representar también de esta forma, que es una fuente de tensión continua esto. Esto es una resistencia, disculpen la prolijidad nuevamente, y este es nuestro circuito más simple que pueden encontrar. Una fuente de voltaje con su lado positivo en el brazo largo, la corriente circulando así, esto es I, esto es B, y esto es U. Esto es I, esto es B, y esto acá es R. Supongamos el caso que a mí me dicen que yo tengo un voltaje de 5 voltios y que está conectado a una resistencia de 10 ohmios, o 100 ohmios si queremos ver. 100 ohmios. Una pregunta, ¿la Sí. intensidad de la corriente va siempre en esa dirección? La intensidad de corriente va siempre del lado positivo al negativo. No Ok. implica que vaya en este sentido. Por ahí en circuitos con varias ramas, va a ir para un lado, para el otro, eso se va a ver. Pero siempre va del positivo al negativo. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale la intensidad de corriente en este circuito, lo que voy a hacer va a ser agarrar, valerme de la ley de Ohm, y yo, usando el triangulito, veo que si digo que quiero la I, tengo que hacer B sobre R, que es la fórmula que tenemos acá abajo. Entonces, usando esta fórmula, no sé si ustedes ven la flecha o ven las rayas hacerse de por sí. Pues si ven la flecha, yo estoy haciendo como énfasis en algunas cosas. Y Sí, se ve la flecha. Ah, se ve la flecha, perfecto entonces. Bien. Usando esta fórmula, yo voy a decir que I es igual a B sobre R. Esto es igual a 5 voltios sobre 100 ohmios. Uy, esperen. 100 ohmios. Y entonces, esto es igual a 5 dividido 100, esto me debería dar 0,05 amperes. Uy. Amperes. Es una A, simplemente. Lo que se suele hacer en electrónica es trabajar con unidades más chicas. Los ohmios siempre van a ser de 10, 100 para arriba, mucho más para arriba. Los voltios, por lo general, van a ser en las fuentes de cantidades unitarias, o sea, mayores a 1, 2, 5, 10 voltios. Ahora, en las resistencias y en los circuitos en general, por lo general la corriente va a ser unos valores muy pequeños. Lo que se suele usar en este caso es el miliampere. Esto es 0,05, corro como 1, 2, 3 lugares, y esto me da que es 50 miliamperes. Y esa sería la solución de este ejercicio sencillo de aplicar la ley de Ohm. Pero está Una bien pregunta. colocarlo de las dos formas. ¿Cómo, perdón? ¿Está bien colocarlo de las dos formas? 0,05 amperes y 50 miliamperios. Sí. Sí, es completamente igual. ¿Qué pasa? Es lo mismo que si dijéramos que un metro es igual a 100 centímetros. Son equivalentes. Y, disculpa, si en un ejercicio me dan varios datos en diferentes escalas, como miliohmios y milivoltios, habría que pasarlo todo a una unidad, como a voltios. Sí, Habría que sí, convertir todo es primero. conveniente. Sí, es conveniente para esto y para toda la física que exista, para todo,
Básicamente, unificar unidades. Si ustedes les dan algo en centímetros, otras cosas en metros, y la última en milímetros, conviene tomar la misma escala. Por lo general se toma la escala más chica, o una intermedia en la cual la más chica no se vea muy ínfima, y la muy grande no se vea muy gigante. Por ejemplo, difícilmente en un problema de física les den comparar 1 kilómetro con 1 milímetro. Pero, por ejemplo, en casos así, en donde tienen, vos me dijiste ohmios, miliohmios, difícilmente tienen miliohmios, pero pueden dártelo. Es algo que no tiene sentido, pero puede existir. Generalmente se usa el miliampere y el milivoltio en todo. Y después, por ejemplo, por ahí alguna cosa te va a dar que le caen 2200 milivoltios, que 2200 milivoltios. Uy, vale, no importa, es un caso simple. Milivoltios, ustedes después lo van a poder pasar y decir que en esa resistencia caen 2,2 voltios. Pero por ahí, si en una te caen 15 milivoltios, esa la vas a dejar así. ¿Se entiende? Sí. Perfecto, excelente. Bien. Hola, Hola. una pregunta. ¿Hay Sí. otras escalas para medir? O sea, ponele que están los voltios y hay otras escalas. En el multímetro. Claro, Sí, eso lo voy a explicar un ratito más. Ahora, justamente cuando terminaba este tema, iba a pasar a explicar cómo se usa el multímetro. dale, gracias. Con esto, entonces, ¿alguna duda? ¿Está claro? ¿Se entiende? Las tres formulitas, el circuito, lo que es una fuente, la corriente que va del positivo al negativo, la resistencia que se opone al paso de la corriente, básicamente. Por ahí sí, una aclaración. En estos problemas se dice que la fuente es un suministro de voltaje y en la resistencia lo que hace es caer el voltaje. La resistencia entonces va a quedar con un lado positivo y con un lado negativo. ¿Qué pasa? Por donde entra la corriente es el lado positivo de la resistencia, por donde sale es el lado negativo, y si se fijan, todo lo que sale con un sentido de voltaje de la fuente tiene que caer con un sentido opuesto en la resistencia. Si se fijan en la resistencia, bueno, en este caso simple van a caer 5 voltios, obviamente, ¿por qué? Porque si hay 100 ohmios multiplicando 50 miliamperios, me va a dar 5 voltios, obviamente, porque decimos despejando por un lado, si lo hacemos al revés va a ser de la forma inversa. Entonces, en esta resistencia, lo que se llama el V sub R, que es el voltaje que cae en la resistencia, en este caso no tiene número, si fuera la resistencia 1, sería V sub R1, es igual a 5 voltios. Y esa es la caída de voltaje en esta resistencia. Bien, entonces si quedó claro esto, voy a borrar y voy a pasar a lo que es el uso del multímetro. El multímetro es un elemento, un objeto, es la herramienta de laboratorio por excelencia en lo que es laboratorio de electrónica. Una cosa cuadradita, que tiene una pantalla. Tiene por lo general una ruedita acá. Y tiene como 3 salidas por acá. Esto es, así, grosso modo, un multímetro. Tal vez para una segunda clase aprenda que hay un lugar para poner texto y no tengan que ver mi letra horrible con mouse, pero por ahora vamos a ponerlo así. Multímetro. El multímetro lo que tiene es una barrita al medio que se gira para un lado, generalmente gira para los dos lados, pero gira para un lado, y tiene en todos los puntos distintos valores. Voy a poner distintos colores porque hay distintas unidades. Ahí, y vamos a poner con celeste el otro, por ahí. Y obviamente está el 0, que bueno, es el punto este. Algunos tienen más que solo 3 y miden otras cosas,
Como por ejemplo puede haber una medida acá que sea de continuidad. Uy, no, eso no me cambió el color. Esperen. Ahí. Rojo vamos a poner la continuidad que se pone con un triangulito y un así. Eso ya lo van a ver más adelante, el dibujo de un diodo, técnicamente. Bien, vamos a decir que lo negro es resistencia, que lo verde es corriente y que lo azul es voltaje. Entonces, del multímetro van a salir dos cables. Esto sí se respetan los colores. Uno va a ser negro y el otro va a ser rojo. Y estos dos cables van a ser mis puntas de medición. Voy a poner una flechita, en realidad son como puntitas, pero voy a poner flechitas para hacerlo más simple. El negro es el lado negativo. Uy, se lo veo. Negativo. Y el rojo va a ser el lado, o la punta de medición, positiva. ¿Dónde voy a poner estas puntas? Ni más ni menos que en mi circuito. Voy a hacer un circuito, un poquito más elaborado tal vez. Si podemos ver varios casos, vamos a poner una resistencia acá. Vamos a poner otra resistencia acá. Uy, no me dio bola. No me está dando bola la computadora, espero que empiece a dar bola en realidad. Ahí está. Vamos a poner dos resistencias acá. Este es un circuito en serie. Ya después vamos a ver qué es eso. Este es el nodo de conexión de uno y otro. Después vamos a poner un circuito, vamos a ponerlo uno abajo del otro. Un circuito en paralelo. ¿Qué es serie y qué es paralelo? Ahí se los voy a explicar. Básicamente, dos componentes están en serie cuando... uy, se quedó. Muy bien. Están en serie cuando se tocan en un único punto entre sus dos patas. Todos los componentes, por lo general, que van a ver este año tienen dos patas, así que considérenlo así. Esto es una resistencia, vamos a ponerle con un color, no sé, violeta. R1, esto es R2, esto es R3 y esto es R4. Digamos que dos elementos están en serie cuando se conectan por una sola patita entre sí. Por ejemplo, estas dos resistencias, esta tiene una patita por acá que se conecta a la fuente, esta acá a la fuente, pero sí, estas dos se conectan acá en serie. La fuente de por sí es un elemento que se considera único, o sea, no es que la fuente va a estar en serie, pero sí, solo que esta aporta voltaje. Entonces vos podés conectar en serie elementos que tengan su mismo valor, por ejemplo, resistencias o fuentes, en su caso. Si yo pongo dos fuentes con el mismo sentido, se pueden estar en serie. Y lo que dice una de las leyes de la electrónica es que una resistencia en serie es la resistencia total de un circuito en serie es igual a la sumatoria de las resistencias que están en serie. Por ejemplo, en este caso, R1 y R2. Esto sería igual a R1 más R2. Si yo tengo dos resistencias que están en paralelo están cuando se tocan en sus dos patitas. Por ejemplo, estas dos están las dos en paralelo y a su vez están en paralelo con la fuente.
se tocan en sus dos patitas, están en paralelo, y un paralelo se toma como la sumatoria, no, perdón, se los voy a poner al revés. Se toma como 1 sobre la sumatoria de 1 sobre R. Esto viene de toda una teoría de la conductancia, generalmente se explican así. Es más fácil verlo con la fórmula, ¿no? Hablarles de conductancia es, yo creo, para que se confundan, pero bueno, la conductancia es el opuesto a la resistencia. Esto, por ejemplo, sería conductancia, una C, que implica cuánto favorece el paso de corriente el elemento. Pero hablando de resistencia, resistencia se opone, así que no tiene sentido hablar de conductancia en resistencias. Y esta es la fórmula. Cuando solo tenemos dos resistencias, esto se reduce a 1 sobre 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Y esto, cuando solo tenemos dos, esta se hace una suma, te queda R3 por R4 sobre R3 más R4, y entonces el resultado es R3 más R4 sobre R3 por R4. Esto es para lo que decían de resolución de circuitos. Y ahora, si yo quiero medir con el multímetro en un circuito, una vez que les conté qué es serie y qué es paralelo, vamos a tener dos casos de medición. Bueno, tres casos en realidad. De resistencia, de voltaje y de corriente. Como en mnemotécnica, o bueno, o para recordar, es un poquito acá para separar esto. Vamos a decir que el voltaje se mide en paralelo. Se pongo en mayúscula paralelo para que no se lo olvide. ¿Cómo es esto? Si yo quiero conocer cuál es la caída de voltaje en un componente, o sea, básicamente qué voltaje me aporta el circuito, si es que me está drenando voltaje, me está cayendo voltaje, por ejemplo, una resistencia, si me está aportando, por ejemplo, una fuente, voy a conectar el multímetro, lado positivo con lado positivo. Entonces, si una fuente, ¿se acuerdan que el positivo es el lado más largo? Se conectaría la punta positiva del multímetro acá, que es la flechita roja, obviamente. Espero que se entienda. Y esta flechita negra. Y conectándolo ahí, yo acá en el multímetro en la pantalla debería ver, no sé, por ejemplo, si esta es una fuente de 5 voltios. Disculpen la improvisación de ponerlo ahí. ¿Cuánto es el toquecito? Espérenme que me están diciendo, alguien me está preguntando bien por la fórmula de resistencia en paralelo. Si no me equivoco, a ver, yo multiplico R4 y R3 más, sí, tienen razón, gracias a quien me lo dijo recién, esto está al revés. Gracias por la aclaración. Esto lo vamos a borrar y esto lo vamos a borrar.
Se me chispoteó la fórmula. Esto era R3, dijimos R3 por R4 sobre R3 más R4. Ahí creo que sí está bien. Tranquilamente que lo verifico. Sí, está bien. Entonces, si yo quiero medir el voltaje, se mide en paralelo, llevo a las puntas acá, y acá yo debería ver en mi multímetro, voy a ponerlo con 5 voltios. Ahora, ¿qué pasa si yo lo conecto sin querer al revés? Que yo en vez de tener la punta positiva en el positivo y la punta negativa en el negativo, lo conectará de la forma invertida. Esto es flecha positiva en el negativo y, bueno, flecha punta negativa en el positivo. Lo que voy a ver en la pantalla es un menos 5 voltios. ¿Se entiende? Se mide en paralelo. ¿Por qué en paralelo? Porque estoy tocando las dos puntas del elemento, las dos patitas, por así decirlo. Si yo quisiera medir en una resistencia, por ejemplo, en la resistencia R1, voy a conectar, obviamente, bueno, dijimos que el lado positivo es el que está hacia la fuente, pues por donde entra la corriente, y estoy poniendo exactamente al revés. ¿Estamos? Negativo al negativo, positivo al positivo. Esto después en los circuitos por ahí no se va a ver tan simplemente dónde está el positivo y dónde el negativo de la resistencia. ¿Qué va a pasar en ese caso? Van a tener un menos acá que les va a decir, el voltaje está al revés. No es mucha mayor diferencia. Y ahora, acá yo voy a ver, bueno, el voltaje que tenga R1. Supongamos que se llama BR1. No les va a aparecer BR1, sino que va a aparecer un número, pero se entiende, va a aparecer el voltaje de R1. Si yo lo llegara a conectar al revés, o sea, flecha negra por acá, flecha roja por acá, la única diferencia es que voy a tener un menos acá. ¿Se entiende? Espero que sí. Cualquier cosa me van diciendo. Ahora, el voltaje se mide en paralelo. La resistencia se mide también en paralelo. ¿Por qué? Porque la resistencia y el voltaje están íntimamente relacionados, se calculan igual. El multímetro los calcula uno según el otro. Básicamente podemos decirlo así. Entonces podemos decir que resistencia también se mide en paralelo cuando es una resistencia puntual. Si yo quiero medir la resistencia de un pedazo de circuito donde hay varias resistencias, también lo voy a medir en paralelo, pero en los bornes de finalización. Yo ya se los voy a medir, ya se los voy a explicar. Tengo una pregunta. No sé si estás Sí. hablando de que todos los voltajes se miden en paralelo aunque estén en serie, o no. ¿Cómo sería que todos los voltajes estén en paralelo pero estén en serie? Se miden en Digo, paralelo pero estén en serie. Todas las resistencias. ¿Las resistencias que estén en serie? ¿Se miden igual en paralelo? Claro, bueno, eso es importante. Si se acuerdan, yo les dije que en cada resistencia, supongamos que ponemos la corriente, y no se ve la corriente así que vamos a ponerla en verde, como les puse allá. Pongamos que acá circula una corriente I. En cada resistencia va a caer una cantidad de voltaje que es proporcional a la resistencia que tengo. ¿Se acuerdan que B era igual a R por I?
I es igual a B sobre R, y R es igual a B sobre I. Uy. Entonces, el valor de esa resistencia que yo tenga, no importa si están en serie, porque yo lo que quiero saber es cuánto voltaje está cayendo en esta resistencia. Si yo tengo una resistencia de acá de, no sé, 50 ohmios, y acá una de 50 ohmios, y bueno, como son iguales, en cada una va a caer la mitad de la fuente y va a ser 2,5. Si, por ejemplo, yo en vez de 5 tuviera 150, pues en esta resistencia me caería 1/3 de lo que cae en esta. ¿Se entiende? O sea, las resistencias están en serie, pero en cada una cae una cantidad de voltaje específica. Y yo al medir en una resistencia, voy a medir el voltaje que cae en esa resistencia. Los voltajes se miden siempre en paralelo, más allá de que el componente esté en serie con otros. Eso es indiferente. Pero si yo quiero saber el voltaje que cae en la resistencia 1, bueno, pues entonces voy a poner las puntitas en paralelo con la resistencia 1. Eso es lo mismo si yo quiero medir en la resistencia 2 o si yo quiero medir, no sé, en la resistencia 4, 3, en este caso tengo solamente 2 resistencias. Si yo tuviera 3 resistencias y mido entre 2 de esas resistencias, voy a medir la caída entre esas 2 resistencias sin que me importe la tercera, por ejemplo. A ver, supongamos que yo tengo acá una tercera resistencia. Vamos a agarrar también las flechitas. No me estaría dando bola la flecha. Ahí está. Uy, borra todo. Bien. A ver. Disculpe, estoy teniendo problemas técnicos porque se me jodió el wifi en casa y estoy con lo que tengo. Acá tengo la resistencia 1 y supongamos que acá tengo una resistencia número 3. Bueno, digamos la resistencia 5. Total, no nos importa. Resistencia 5. Yo agarro, esperen que voy a borrar las flechitas. Esta también y esta también. Y si yo agarro y mido el voltaje, puntita negra por acá, puntita roja por acá, lo que voy a estar midiendo es la caída de voltaje en, esta está en celeste, en todo este pedazo de circuito. Entonces, el voltaje que me tendría que aparecer en el indicador del multímetro debería ser, voy a ver si puedo borrar el menos nada más, sí se puede, perfecto. El voltaje que me va a aparecer ahí va a ser BR1, esto es un 1, no es un 2. Uy. Problemas técnicos. Va a ser BR1 más BR5. ¿Se entiende? Más BR5. O sea, yo lo voy a seguir midiendo en paralelo, más allá de que los componentes estén en serie. Eso es lo que quiero que quede claro. Si es un circuito paralelo, Si es un circuito paralelo, voy a medir voy a medir el voltaje que entra a un borne y sale al otro, y en todos los componentes va a caer el mismo voltaje. Esa es una de las leyes que ya lo van a ver más adelante cuando vean leyes de Kirchhoff. No sé si yo lo veo. Pero si la resistencia es diferente, Lo que va a hacer es que va a variar la corriente en ese caso, porque el voltaje va a ser el mismo y la resistencia va a ser otra, y entonces voy a tener distintas intensidades de corriente en cada ramo. Ahí ahora les hago un ejemplito de eso para que lo vean. Pero me viene bien esta pregunta para el tema de la corriente. Antes de pasar a ese tema, voy a explicarles cómo es que se mide la corriente. La corriente
se mide en serie. Se mide en... Se abre el circuito. Exactamente. Tienen que abrir el circuito en el punto en que ustedes quieran conocer la corriente y poner las dos puntas una al lado de la otra para cerrar el circuito nuevamente. Entonces, ustedes, por ejemplo, quisieran conocer, que he hecho un desastre, esto lo voy a borrar y lo voy a hacer de nuevo. Ahí. Vamos a borrar esto por acá, esto por acá, esto por acá. Ahí. Vamos a hacerlo más lindo todo. Ponemos acá lápiz negro, vamos a poner una fuente, una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Y vamos a aprovechar y vamos a poner un paralelo acá con otra resistencia para la pregunta que decían recién. Bien, vamos a llamar, no le voy a poner la R, voy a poner un 1, un 2, un 3 y un 4 directamente. Asumo que esto es R. Esto es voltaje, es la fuente. Y esto, acá que lo circular en verde, es la corriente. Una corriente 1 y una corriente 2. Que pueden o no ser las mismas. No van a ser las mismas definitivamente, bueno, porque están en paralelo, pero pueden tener, quiero decir, el mismo valor. Bien. O valores similares. Ahora, cuando yo quiera medir la corriente, lo que voy a hacer con el circuito es tener que abrirlo, como decía ahí su compañero. Si quiero medir, por ejemplo, esta corriente que está circulando en esta malla, que se llama malla, un circuito cerrado, un cuadradito en los gráficos, lo abro en alguna parte de ese, muy grande. En una parte del gráfico lo voy a abrir. Tienen que ser nuevamente. Ahí. Voy a abrir el circuito un pedacito, por acá, y voy a conectar, ahí sí, las puntas del multímetro. Positivo por donde creo que es positiva la corriente, perdón, era el rojo. Positivo donde creo que va a ser positiva, o sea que va a entrar la corriente, y negativo por donde creo que va a salir. No ayuda que el negro sea con el negro del circuito, pero bueno. ¿Esto qué pasa? Acá parece que sigue abierto el circuito. Acuérdense que el rojo viene hacia el multímetro y sale por el negro. Así que no es que deja de estar conectado al circuito, simplemente que está conectado así. El rojo, entonces la corriente va a pasar por esta punta, va a pasar por el multímetro tiene que girar la perilla y tiene que quedar apuntando hacia un punto de los... La flechita siempre tiene una flechita acá, tiene que quedar mirando a un punto de corriente. Eso ya les voy a explicar cómo es que es la medición. Y entonces queda el circuito abierto, cerrado por el multímetro, y está midiendo en serie. ¿Por qué en serie? Y porque cada componente lo va a tocar con un punto. Entonces queda como un componente más de la malla, ni multímetro. Bien. En el caso de que fuera paralelo, como decían recién, lo que va a pasar es que tengo que abrir el circuito en la malla del paralelo. Esperen que me saque todo. Sí, diga. Esa medición de corriente que acabas de hacer, ¿es de las 4 resistencias juntas? ¿O solamente de la 1, de la 2 y la 4? Ni la una ni la otra en realidad. Esa corriente va a ser la corriente que circule por esta malla. Uy, perdón, me saqué una más. Bueno, no sirve sacar la flecha esa también. Ahí está. Lo que va a medir es la corriente que circula por la malla, por la resistencia 1, sería I1. Obviamente, si calculamos así, por cada resistencia también va a pasar una corriente. Va a circular I1 por acá. Cuando llegue a un nodo es donde se encuentran 3 o más componentes, se va a bifurcar, va a salir una corriente para acá y una corriente para acá. Esta va a ser, como circula por la resistencia 3, se va a llamar I3,
y esta se va a llamar I2. Y después, cuando se encuentran en otro punto, se vuelven a encontrar estos valores, acá llega una, acá llega la otra, se vuelven a sumar, y sale nuevamente una sola corriente que se va a llamar I4, que es igual a I1, porque es cuando sigue siendo la suma, ¿se entiende? Viene acá, se bifurca y pasan a ser dos corrientes diferentes, y acá pasan y se vuelven a ser una sola corriente que llega a la entrada de la fuente. Si yo mido acá, voy a medir mi corriente I4, que va a ser la misma corriente que I1, si por ejemplo yo midiera acá. Si yo midiera en este punto, en 2, voy a medir solo I2, que va a ser menor a I1, obviamente, porque es una parte. Y si yo midiera, por ejemplo, acá, voy a estar midiendo I3, porque estoy midiendo esta parte del circuito, que es donde circula por la resistencia 3 nada más. ¿Esa es tu duda? Sí, gracias. Perfecto. ¿Y cómo Bien. hago la corriente en I2, por ejemplo? En I2, para calcularlo, para medirla. Para medirlo con el multímetro. Para medirlo con el multímetro, medís, por ejemplo, en un punto de R2, o sea, lo que haces es una punta conectarla Sería en R2 y otra al lado. En ambos nodos. No en ambos nodos, porque estarías en paralelo a R2. Lo que tenés que hacer es abrir el circuito, pero solo el circuito que está en R2. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si puedo. Voy a sacar un poco todas estas rayas, así es un poco más tranqui. Dejamos mi I4. Ahí. Lo abrí, Bueno, digamos, en la parte lo abrís negativa de acá. la resistencia. Claro, lo abrís por acá más o menos. Me quedó muy grande el puntito, pero bueno, más o menos sirve. Y le conectas esperen que tiene que ser negro, esto acá. Esto queda así. Y esto quedaría uno por acá y otro por acá. Y ahí estarías midiendo la corriente 2. ¿Por qué? Porque solo estás midiendo entre el nodo después de R1 y antes de la resistencia de R2. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bien. Bueno, básicamente así es como se mide la corriente, por ejemplo, o sea, en serie, abriendo el circuito, que por ahí es lo más complicado. Medir la corriente es lo más complicado porque estamos acostumbrados a medir en paralelo y decimos, la corriente en uno y le pongo en los ambos nodos. Pues no. Lo que tengo que hacer es abrir el circuito, o sea que tengo que sacar, no tiene que haber ningún cable que me esté en paralelo a mi medición. Si yo, por ejemplo, estoy midiendo algo acá y acá, para ver cómo circula la corriente por este lado del circuito, y tengo un cable que me está puenteando, por ejemplo, si yo pusiera los dos medidores por acá, el rojo y el negro, por ejemplo, si yo estuviera midiendo acá, me va a medir 0. ¿Por qué? Porque estoy midiendo un cable acá. ¿Se entiende? Yo lo que tengo que hacer es abrir el circuito y borrar ese pedazo de cable, sacar ese pedazo de cable, abrir el circuito, para que, esperen que acá nos está borrando, ahí está, abrir el circuito, para así sí poder, así sí estar midiendo la corriente. Eso es muy importante, ya que si tengo un cable o algo, me da media 0, porque en un mismo punto de cable no circula corriente. La corriente circula entre componentes o entre partes del circuito. Si yo mido un cable, el cable se mide por diferencias de potencial, o sea, por diferencias de voltaje, y en un cable nunca cae tensión. Así que, por lo tanto, no va a circular corriente. Tiene que ser sí o sí entre dos componentes sin un cable que nos cuente. Eso es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Bien. ¿Dudas hasta acá con todo esto del multímetro? ¿Cómo se mide? Obviamente para el voltaje me olvidé decírselos, pero tiene que tirar la perilla para que quede apuntando al voltaje. Algo muy importante en el multímetro, eso sí, tiene que elegir la escala. La escala, lo mejor que puede haber a la hora de medir, es poner la escala más alta de todas y empezar a bajar, girar hacia las más bajas, hasta que te empiece a aparecer un valor medible acá. Si les aparece un 1, si en la pantalla, por ejemplo, les aparece un 1, así con un puntito, o algunos parecen otra cosa, pero generalmente es un 1, quiere decir que están excedidos están en una escala muy pequeña o muy alta.
Lo que a ustedes les tiene que aparecer es un valor, qué sé yo, por lo general es variable, va variando, pero mayor a 1, qué sé yo, 20 o 2,05. Tiene que ser valores, puede ser 1 también, pero va a aparecer como 1,00. Si les aparece el 1, tiene que ser 1,00, qué sé yo, 001, por ejemplo, puede ser. Creo que tienen 3 decimales, si no me equivoco. Pero siempre así. Si a ustedes les aparece un 1 punto, es que están en una escala muy grande o muy chica. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y entonces, bueno, básicamente se ponen en la escala más grande, pues si lo ponen en una muy chica y tienen un valor muy alto, pueden quemar el multímetro. Entonces siempre conviene un voltaje, por ejemplo, creo que mide hasta, qué sé yo, 20 voltios de continua, si no me equivoco. Fíjense que sea la parte de continua acá, cuando estén midiendo, que sea la parte de continua, que se le pone 2 rayitas así, y no que sea alterna, que es una senoidal. Eso, no. Eso lo van a usar en una parte más avanzada de la materia, donde miden circuitos de corriente alterna. Por ahora solo van a medir donde diga voltaje continuo. Así o 3 rayitas puede tener también. Eso es continuo y eso es lo que está bien. Si ustedes les da la parte senoidal que dice 200 voltios, no sé qué, eso no. Eso está en otra parte de la materia. Lo mismo para corrientes, resistencia no, porque bueno, resistencia es continua. Resistencia es constante, no varía nunca. Se pone en la parte más alta y van bajando hasta encontrar el valor adecuado que empiecen a medir ahí. Mientras más definición tienen, más seguridad tienen de lo que están midiendo. Lo mismo con la corriente, si miden corriente, ponen la perilla en el lado de la corriente, seleccionan por ahí, uy, se quedó por ahí. Seleccionan el lado de la corriente, la flechita para acá, y ahí empiezan a girar en este sentido hasta encontrar una corriente que les sirva el valor. Por ejemplo, por acá, qué sé yo, debe ser, no sé, 100 miliamperios. Eso es importante. Ese valor es el fondo de escala. Entonces esto les va a decir la escala. Si tienen 100 miliamperios van a poder medir todo lo que sean decenas. Si les dice 10 miliamperios van a poder medir todo lo que sean unidades. Nunca que sobrepase el valor que dice ahí abajo. O que dice, bueno, afuera, por ejemplo. Si le dice 20 voltios van a poder medir todo lo que son 10, 15, 16, 17, 18. Esas cosas las van a poder medir bien. Si mide más de 20, les va a aparecer el 1 porque está excedido de escala. Y van a tener que pasar a una escala más grande o hacer un divisor. Bueno, eso ya se lo voy a explicar los profesores más adelante. ¿Dudas hasta acá con el multímetro? ¿Alguien que tenga alguna duda o algo antes de pasar a lo que sería un circuito? Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien, vamos a asumir que se entendió entonces. Y vamos a pasar a un circuito real que habían pasado para resolver. Esperen que voy a buscar el ejercicio. Lo tenía por acá. Bien, calculo el valor de resistencia. Bien, perfecto. Vamos a borrar todo esto. Bueno, perfecto. Una compañera me dijeron que había pasado este ejercicio en el cual tengo un circuito. Esto van a tener que disculpar muchísimo la prolijidad, pero va a salir feo desde ya, porque tiene muchísimas formas. Tengo una R1, tengo otra resistencia acá. Esto va a venir así, esto va así, así. Esto tiene acá un caminito que sale para acá, otro que sale, bueno, para acá pongamos, sale así. Tengo una acá, otra acá, que sale hasta acá, sale una resistencia por acá, sale así, así,
Viene por abajo otra resistencia. De acá sale por acá un cable que llega a la resistencia de acá. Y esto de acá llega a una última resistencia por acá. Bien, este es el ejercicio de 5R aparentemente, en el cual dice calcular el valor de las resistencias equivalentes antes y después. Bueno, bien, perfecto. Vamos con el circuito 1 primero, que es este, ya después pasamos a otro, pero es para que les quede bien en claro más o menos. Esto vamos a ponerle un número de la resistencia, esto entiendan que es la R, pero si pongo las R va a quedar muy cargado. 1, 2, 3 está arriba, si no me equivoco. Son valores, bueno, es el mismo valor. Esto dice 3, esto es un 4. Esto es, ya no veo la definición de la cosa, pero creo que es un 2. Bueno, digamos que son las resistencias, sí, no nos importa. 4, vamos a ponerle un 5 acá, vamos a poner un 6 acá, vamos a poner un 7 acá, y vamos a poner un 8 acá. Estas son todas resistencias, y lo que nos dice es que queremos saber cuál es el valor de resistencia en los bornes entre los bornes A y B. Lo primero que se hace en estos casos, que tenemos un circuito todo feo, por así decirlo, es pasarlo a un circuito más cuadrado, por así decirlo. Voy a cambiar el papel, voy a poner cuadriculado. ¿Okay? Y vamos a pasarlo a un circuito plano, o sea, en donde todas las conexiones estén en serie o paralelo, pero no a distintas alturas y todo, sino más simple. Entonces vamos a agarrar, vamos a empezar por acá, vamos a poner acá una resistencia, que es la R2. En paralelo sí va a salir R1. Lo importante es ver claramente y a simple vista cómo está cada resistencia. Cuando ustedes tienen cable, el cable en electrónica, por ejemplo, este cable, no existe, no es nada. Este punto de acá, si yo hiciera un círculo gigante acá, es el mismo punto eléctrico, se llama, porque el cable no tiene resistencia. Entonces yo todo ese cable puedo borrarlo y hacerlo que sea simplemente un punto. Entonces de este punto acá del cable va a salir una resistencia, R7. De acá mismo va a salir la resistencia 3, la resistencia 4, bueno, me está borrando, vamos a borrarlo así, resistencia 3, resistencia 4, de ahí sale el paralelo de 5 y 6, que podemos ponerlo acá o acá, eso es a elección propia, vamos a ponerlo directamente acá, así se ve aún mejor la diferencia. Esto va a ser 5, esto va a ser 6, esto se encuentra por acá, esto se encuentra por acá, disculpen ese último desprolija, ahí, y esto va a haber una resistencia, que es la R8. Si se fijan, esto va a ser A, y esto va a ser B. Si se fijan, este circuito creo que es mucho más entendible que este. ¿Por qué? Porque se ve todo mucho más claro y más simple. ¿Qué resistencias están en paralelo, como estas? ¿Cuáles están en serie, como estas, en paralelo? ¿Y cuáles hay que ir resolviendo antes que calcularlas? Por ejemplo, ¿qué pasa entre esta y todo esto? Que si nos fijamos, obviamente es un paralelo, porque todo este sector del circuito está en paralelo con esta resistencia de acá. De hecho, además, este paralelo está en serie con estas otras dos,
Entonces tenemos una serie. Esto está en paralelo con esta. Obviamente esto es un paralelo. Y finalmente, esta resistencia. Este paralelo gigante de acá y esta resistencia de acá están las tres en serie. Ese es más o menos como se puede pensar un circuito a resolver. ¿Por qué les hice todas estas rayas? Para que vean que hay que ir empezando de lo más lejano y chiquito para llegar a resolver todo. Ustedes si quieren empezar por esta resistencia, que es la 8, y no van a poder. Van a estar muy complicados, porque siempre conviene ir paso a paso en estos circuitos. Entonces, vamos a borrar todas las líneas, vamos a dejar el circuito lindo, y vamos a ver cómo se resuelve. Les voy a poner los numeritos de cada una de las resistencias, así lo tienen bien en gráfico. 1, este es el 3, este es el 4, este es el 5, 6, 7 y 8. A la hora de resolver un circuito así, vamos a empezar por lo más alejado de los bornes, y si van a tener, seguramente más adelante, tener un problema así, que tengan lo que van a tener una fuente acá. En vez de medir en bornes, miden con fuente. Y les van a pedir todas las caídas de tensión y todas las corrientes que circulan por ese circuito. Ese es un ejercicio del primer parcial, de hecho. Siempre sale eso. No va a faltar. Pero por ahora estamos en resistencias, así que vamos a estar con las resistencias. ¿Por dónde vamos a empezar? Por lo más alejado del circuito. ¿Qué es lo más alejado y más reducible al rápido? Este paralelo de acá. ¿Por qué? Porque simplemente ya puedo hacerlo rápidamente el cálculo. Sé que esto no es más que un paralelo entre 5 y 6. Entonces, vamos a empezar diciendo que R 5 y 6, esto no se entiende como un 5, así que lo voy a borrar. R 5 y 6 es igual a, ¿se acuerdan la fórmula? Esto era, no me quiero confundir, así que voy a usar el machete. R5 por R6, 6 sobre R5 más R6. Y entonces, con este valor, yo después lo que voy a hacer es reemplazar, uy, no. Esperen que se me tildó nuevamente, como para variar. Ups. ¿A todos les apareció el multímetro gigante todo o solamente a mí? No, solamente a mí. Bien, perfecto. ¿Alguien puede prender el micrófono y decirme si hay un multímetro grande? Porque yo lo quiero borrar y no se me borra. No sé si les aparece también a ustedes. Sí, aparece todo. Aparece todo bien. En ese caso vamos a tratar de ver si se puede limpiar todo y empezamos de nuevo. Porque no tiene una herramienta de rehacer. Borrar pizarra. Confirmar. Bueno, pues no. Vamos a tener que recargar página. Y ver qué pasa con esto. Bien. Van a quedar un ratito que voy a hacer una pizarra nueva. Por problemas técnicos. Bueno, ok, esto no debería estar pasando. Ah, sí, se borra. Perfecto. Bueno, si se borra, borramos todo. Acá. Bien. Perfecto. Y vamos a hacer nuevamente el circuito. El circuito que teníamos era así. Salía una para acá.
bajaba, había una acá, va a ser mucho más desprolijo que el que estaba recién, pero bueno, tenía un papel cuadriculado, eso me ayudaba. Ahí. Teníamos una resistencia acá. Uy. Así, que salía a una resistencia acá. Este era el punto B. Después acá tenía una resistencia por acá, otra resistencia por acá, y acá tenía un paralelo de una resistencia por acá y una resistencia por acá. Bien, está mucho más desprolijo, pero que lo entiendan. Ahí. Este era el punto A y este era el punto B. Y lo que habíamos hecho era calcular R5, 6 como el paralelo entre R5 y R6. Esto era R5 por R6 sobre R5 más R6. Bien, en ese caso lo que tenemos que hacer es empezar a reemplazar en el circuito. Entonces agarramos, borramos esta y la vamos a reemplazar por su equivalente acá vamos a tener, acá. Uy, no, eso no. Aquí que se me escribo nuevamente. Otra vez. Ay. Bueno. Esto claramente es un problema general. A ver. Lo que les puedo ofrecer es que retomemos el tema más adelante, cuando se arregle todo esto, porque ya es la segunda vez que me pasa, y no está bueno estar borrando y haciendo todo de nuevo. O bien, a ver si yo no tengo lápiz blanco. Veamos, yo le pongo acá, borrar pizarra, le vamos a confirmar. Ahí está. Bien. Bueno, último intento de la pizarra, si no lo tomamos en una segunda clase. Espera que me olvidé la primera resistencia. Acá vamos a agarrar, sale una para arriba, hay una abajo, sale un paralelo, sale una resistencia, viene una resistencia acá, otra resistencia acá y otra resistencia acá, que ya es el paralelo. Vamos a agarrar, vamos a poner los nombres digo, esto era R1, R2, 3, 4, este es 5, 6, porque ya juntamos dos, este es 7 y este es 8. Bien, ahora, nuestro siguiente paso va a ser seguir resolviendo la parte más lejana del circuito. Vamos a poner que 5, 6, vamos a poner las fórmulas porque eso es importante, igual a R5 por R6 sobre R5 más R6. Bien, nuevamente vamos a elegir la parte más lejana del circuito. ¿Cuál es esa parte más lejana? Nuevamente, esto, pero ahora lo que tenemos es un circuito en serie. Tenemos las resistencias 3, 4 y 5, 6 en serie. Por lo tanto, vamos a agarrar y vamos a decir que R, 3, 4, 5, 6 es igual a R3
más R4 más R5 y 6. ¿Se entiende? O sea, estamos agarrando y vamos resolviendo el circuito de lo más lejano, lo más cercano a los bornes de interés, que eran el A y el B. Y vamos como resolviendo y cambiando las partes del circuito, reemplazándolas por sus equivalentes. Esto todo es equivalente, así que va a tener la misma caída de tensión y la misma circulación de corriente en bornes que sus componentes que estén todo dentro ahí. Y bueno, nuevamente tengo la resistencia 3, 4, 5, 6, con la cual voy a poder reemplazar el circuito en esta parte. Voy a reemplazarla por su equivalente de resistencia 3, 4, 5 y 6. Estas fórmulas para las que estoy resolviendo son las que vemos justo acá abajo, ¿se acuerdan? Y acá vamos a poner color violeta y esto va a ser la R3, 4, 5, 6. Y ahora tenemos, ya casi terminando el circuito, dos partes más. La parte 1 va a ser, o sea, dos cálculos a realizar por separado. Va a ser este paralelo de acá, y después la parte 2 va a ser este paralelo de acá. Vamos a resolver los dos. Y vamos a decir que R12 es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2, y que R 3, 4, 5, 6, 7 es igual a R7 por R3, uy, espera que se, no, perdón, 3. Y esto tampoco es una R, así que vamos a borrar todo. Por ahí. R7 por R3, puntito, 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 6. Sobre R7 más R3, 6. Bien. Después ustedes van a poner los valores que sean correspondientes a cada resistencia y me van a decir cuánto vale. O sea, esto es simplemente para explicarles cómo se resuelve. Después tienen que hacer estas cuentas y les va a dar el resultado correcto. Bien, nuevamente, una vez calculado todo, vamos a reemplazar en el circuito. Y vamos a reemplazar por acá y vamos a reemplazar por acá. Vamos a sacar esto. Ahí estamos. Ahí. Vamos a borrar todo de color. Ahí. Y acá vamos a tener las resistencias. 1, 2 y del 3 al 7. Vamos a ponerle numeritos. Esto es 1, 2 y esto es resistencia 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí, finalmente puedo calcular el equivalente total del circuito. ¿Por qué? Porque tengo tres resistencias en serie. Lo reduje todo el circuito a una serie o un paralelo, pero tiene que ser único. Una única cuenta que me resuelva todas las resistencias del circuito. Así que mi última cuenta va a ser agarrar y hacer... Uy, este no era el color que quería. Este sector del circuito, reemplazarlo todo por una única resistencia. Y eso lo vamos a hacer haciendo R total que es igual a R a B
porque es la resistencia entre esos bornes, es igual a la R12 más la R3 al 7 más la R8. Y así es como se resuelve el circuito que había planteado en esa hoja que pasaron al grupo. ¿Alguna duda con esto de cómo se fue resolviendo y de cómo se fue haciendo? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna duda que tengan? Yo mientras voy a ir reemplazando acá por esa última equivalente. Hablen ahora. Yo tengo una... diga. Hay que ir haciendo los gráficos a medida que vamos, no sé cómo se dice, reduciendo. ¿Reduciendo el circuito? Sí. Sí, es muy importante, o sea, no es obligatorio, pero sí es muy importante para ir viendo cómo va siguiendo el circuito. ¿Vieron que yo iba borrando y reemplazando y borrando y reemplazando? Bueno, Sí. Si no tuviera una pizarra y lo fuera en una hoja, en cada parte de la hoja, cuando termine una cuenta, por ejemplo, terminé esta cuenta, hago un circuito nuevo, y todas las partecitas y cositas del circuito. Termino esta cuenta, nuevamente otra cosa más chiquita. Y así sucesivamente hasta que me quede en este último, qué sé yo, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, o bien, una resistencia, otra resistencia, y así sucesivamente. O sea, que me quede solo un paralelo o solo una serie, cosa que puedas resumirlo en una sola cuenta, y esa va a ser mi R total de A y B. Si al final voy a tener una serie o un paralelo, eso lo voy a ver según la resistencia más cercana. Si la más cercana es un paralelo y ahí empiezan a haber resistencias, y bueno, pues la resistencia final va a ser un paralelo. Si la primera está en serie y no tengo ningún paralelo entre A y B, pues la final va a ser un paralelo. Gracias. De nada. Y ahí, bueno, espero que voy a borrar todo esto porque quedó un mamarracho. Bien. Y acá voy a agarrar y voy a hacer... No, perdón. Acá le tengo que borrar y hacerle la resistencia final, que es la resistencia R18, que no es otra cosa que la resistencia A y B, entre A y B. Bien. Creo que hasta acá es más o menos lo que han visto todos en clase. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, lo podemos dejar acá, chicos. Cualquier cosa, yo estoy en el grupo. No les aseguro que les vaya a responder al toque, pero por ahí para dudas puntuales puedo responderlas ahí, si no vamos juntando dudas. Y otro día de estos haremos otra clase y podemos ver un tema de un poco de leyes de Kirchhoff, resolver más circuitos de estos. Nada, cualquier duda que tengan, pueden escribir o lo que quieran, o le escriban a los chicos también. Muchas gracias por unirse, por participar. Cualquier duda que tengan, me avisan.